Hola amigos oyentes, bienvenidos al canal Lecturas de Poder, Escuchar, Oír, Ver. Libro Gurdjieff, Anatomía de un mito. Autor James Moore. Tercera parte, capítulo 10. El autor y la muerte. Período 8 de julio de 1924 al 23 de abril de 1928. Episodio 2. La idea de vender el Citroën parecía sensata y todos estaban de acuerdo. Pero Gurdjieff insistía en volver a conducir. Sus primeros intentos se vieron frustrados porque Olga de Harman subrepticiamente cortó con un par de tijeras el cable del acelerador. Sin embargo, poco tiempo después, el capricho de Gurdjieff se cumplió y comenzó la singular tradición de las excursiones por Francia y Suiza. Era incorregible. Conducía como un poseído, dice Fritz Peters, y prefería particularmente las rutas montañosas. Alexandre Salzman, atisbando desde la ventana del coche un cementerio ubicado abajo en el valle, señalaba su conveniencia. No había excepciones. Todos estaban de acuerdo en que viajar con Gurdjieff no era una experiencia ordinaria. Fritz Peters. Entre los pasajeros de Gurdjieff, la historia puede identificar la figura de Alfred Richard Orage, quien volvió a cruzar el Atlántico en octubre para dar una breve conferencia. Antes del accidente, Gurdjieff había puesto grandes esperanzas en los Estados Unidos y planeaba regresar a Nueva York durante el invierno de 1924. Después del accidente no podía permitirse esa idea. Por eso Orage llegó a Francia con los bolsillos llenos de recortes de periódicos y se fue con el mandato de facto de supervisar el trabajo en toda Norteamérica. ¿Por qué Orage para esta tremenda tarea? Solo había estado con Gurdjieff un par de años y su familiaridad con las danzas sagradas era totalmente verbal. Hasta sus indiscutibles fortalezas, como comunicación con el mundo de los intelectuales, manejo de fuentes literarias, buena y fluida retórica y su deleite en la manipulación de ideas, lo ubicaba más cerca del aspecto exterior del trabajo que de su corazón. Quizá lo que más contaba era que Orage era aceptado en Nueva York y querido, tal como lo expresó Gurdjieff, debido a su prestancia, lo que, como es fácil de comprender, desempeña un papel importante en todas las relaciones de negocios, especialmente entre norteamericanos. Esto lo dice Gurdjieff en su libro La vida es real solo cuando yo soy. Quizás todo lo que Gurdjieff necesitaba por el momento era un precónsul leal, presentable y elocuente. Quizás el mandato que le dio no era tan explícito. El de Ouspensky había sido maravillosamente poco explícito. El mero reconocimiento de un papel de maestro del que ya se había adueñado. Una cosa es cierta. La designación de Orage era una de las piezas de un rompecabezas mucho mayor. Hacia fines de 1924, un impulso de delegación en gran escala, casi un antojo, hizo que Gurdjieff pusiera en manos de un, entre comillas, socio secreto, su negocio de antigüedades, alfombras, cloisonné y porcelana china y designara director del Prieuré una figura entretejida de rafia, Miss Ethel Merson.
Gurdjieff estaba soltando todos los cabos, reteniendo su debilitada energía, retirándose, retrocediendo para saltar mejor. Pero, ¿en qué dirección? ¿Podrías escribir lo que te dicto? ¿Tienes mucho sueño? Eso nos cuenta Olga de Harman. Con estas preguntas dirigidas a Olga, Gurdjieff emprendió su gran último viaje hacia, entre comillas, lugares inaccesibles. Solo su entrenado recurso de acceso al gran acumulador de energía le garantizaba, aunque fuera lejana, la posibilidad de llegar a salvo. A los 58, con la salud debilitada y acosado por problemas materiales, había tomado una decisión. Yo, que he sido considerado estos últimos años por muchas personas como un maestro de danzas de templo bastante bueno, me convierto a partir de hoy en un escritor profesional. Esto lo dice en Belcebú, tomo primero. Sus ojos estaban ahora dirigidos hacia un pico del Himalaya, un trabajo de arte objetivo, un, entre comillas, legominismo, que transmitiría a generaciones aún no conocidas la verdadera información de una orden iniciática. El cesto papelero recibía todos los trozos desechables. Por ejemplo, los cocainistas, los 3 hermanos, el asesino inconsciente y la quiromancia del mercado de cambio. Pero si bien Gurdjieff podía fallar, también podía perseverar. Bien entrada la noche del martes 16 de diciembre de 1924, en su apartamento del número 47 del Boulevard del Pereyre, reinició la acometida. Era el año 223 después de la creación del mundo, de acuerdo con el cálculo objetivo del tiempo, o como lo dirían en la Tierra, en el año 1921 de la era cristiana. Volaba por el universo la nave Karnak, destinada a las comunicaciones transespaciales. En esa nave transespacial se encontraba Belcebú con sus prójimos y sus familiares. Así lo cuenta en Relatos de Belcebú, tomo primero. Y así nació el celebrado libro de Gurdjieff, Relatos de Belcebú a su nieto. Muy posiblemente experimentó en ese momento, entre comillas, el temor de estar sumergido en el mar de mis propios pensamientos, como lo dice allí. Con la punta de su gastado lápiz debía proyectar hacia el futuro todas las espigas cosechadas por los buscadores de la verdad y sus propias y profundas percepciones interiores. Gurdjieff escribió estoicamente, superando las 7 plagas de la distracción, más la hueca charla del Café de la Paix y del Café Henri IV de Fontainebleau, y el tumulto autoimpuesto de las escapadas a la ruta. Estas escapadas eran un tormento para todos, excepto para el señor Gurdjieff, quien se instalaba cómodamente a un costado del camino y escribía furiosamente en sus cuadernos, murmurando para sí y chupando la punta de uno de sus numerosos lápices. Así nos dice Fritz Peters. Alimentada con café negro fuerte, Basturma Kaisariana y Armagnac Chateau de la Resingle,
la nueva ocupación de Gurdjieff asumió rápidamente el carácter de algo que no se puede tratar con frivolidad. Desde el comienzo, el formato de la Odisea del Espacio le fue de utilidad, al impartir una dimensión, entre comillas, extraterrestre a su crítica social e histórica, y dramatizar su analogía clave entre el espacio exterior del mundo de las estrellas y el espacio interior de la psique humana. El epónimo Belcebú fue un logro estupendo, un arquetipo original y heroico cuya presencia connota al hombre como debería ser, consciente y agradecido de la semilla divina que hay en él y buscando el cumplimiento de su verdadero lugar en el esquema cósmico y a través de trabajos conscientes y sufrimientos intencionales. Solo hubo un problema. La primera entrega, enviada a Horaz para que la tradujera y evaluara, regresó en marzo de 1925 con la calificación de completamente ininteligible. Belcebú es sin duda una obra maestra. Sin embargo, por su atrevida sintaxis, dislocación secuencial, digresión parabólica, indulgencia tautológica, fantasía onomatopéyica, laminados improbables y su taladrante insistencia no tiene parangón en la literatura moderna. Evidentemente, como precursor de, entre comillas, un nuevo mundo, el primer libro de Gurdjieff señala una ruptura completa e imperativa con todos los cánones previos y, por cierto, con lo que mordazmente denominó, entre comillas, el lenguaje literario del bon ton. Pero, ¡qué jugada! Significaba una estrategia que saltaba por encima del árido problema de la publicación y garantizaba el éxito de un libro impenetrable escrito por un desconocido. Quizás sea significativo que Gurdjieff escribiera sus primeros borradores en armenio, su lengua materna. Escribiendo en los jardines del Priuré, con impotencia, veía avanzar lentamente por la alameda de la izquierda a mi inolvidable madre, acompañada de 2 pavos reales, de un gato y un perro. Esto lo cuenta Gurdjieff en La vida es real solo cuando yo soy. Estaba ella al borde de la muerte. Su esposo y la mayoría de sus nietos habían sido masacrados y su hijo mayor gravemente herido en un accidente automovilístico. Ahora su propia larga vida, llena de privaciones materiales, estaba llegando a su doloroso fin. Y en el exilio, observar su infaltable encuentro matutino con Julia Ostrowska, en quien se agudizaban ahora los síntomas del cáncer, era un tormento para él. ¿Había sido un buen hijo? Había hecho todo lo posible dentro del marco de su vida peculiar, pero el sentimiento avasallador de su misión había interferido radicalmente. Su Wanderjahre había ocupado 25 años. El deber lo había obligado en agosto de 1919 a abandonar a su madre en Kentucky, y cuando ella llegó a Francia, él se embarcaba para Norteamérica. Solo parcialmente había compartido su cuota de atención filial con su hermana Sofía Ivanova y su hermano Dmitri, recién llegado, con su esposa Astra Grigorievna. El Gurdjieff de los jardines del Priuré de 1925
era una figura inmensamente solitaria, consciente de que le tocaba beber un trago amargo. Madame Georgiades falleció a fines de junio de 1925. Había vivido y muerto con estoica reserva. Sin embargo, su carroza fúnebre no fue de las arrastradas por caballos silenciados. Por el contrario, Gurdjieff organizó una ceremonia espectacular en la casa de estudios, que tuvo lugar en medio de una fuerte tormenta de verano. Hizo grabar críptica y espléndidamente en la gran tumba: aquí descansa la madre de aquel a quien esta muerte ha forzado a escribir el libro titulado Los Opiómanos, nacida en la más completa oscuridad. La pobre anciana tuvo deudos muy distinguidos ante su tumba. Uno de los más notables fue Erich Graham Forbert Adams, el epítome de la juventud y el éxito, quien abandonó el Prioré para asumir un puesto diplomático en Constantinopla, y que el 7 de julio de 1925, para sorpresa de todos, se pegó un tiro. El 29 de julio, Gurdjieff comenzó un periodo de intensa composición musical con Thomas de Harman. Dado que no tenía tiempo ni energía para los asuntos comerciales, la responsabilidad por el presupuesto del instituto comenzó a recaer cada vez más en el núcleo ruso y en un grupo de neoyorquinos entusiastas. Para movilizar y canalizar la generosidad de los, por el momento, incondicionales, entre comillas, queridos poseedores de dólares, Orage tenía recursos y era la delicadeza personificada. Una y otra vez llegaban al Prioré cheques por $1000. Sin embargo, en el cálido paisaje de su lealtad había aparecido una sombra del tamaño de la mano de una mujer. Esa mano pertenecía a la copropietaria de la librería St. Vicetorm, Miss Jessie Richard Witt, alta, rubia, doblada en años por Orage, descendiente de las generaciones de clérigos y estudiosos de Connecticut. Miss Witt era una joven inteligente que se enamoró de él a primera vista. Esto lo cuenta Louis Welch. Si bien el editor se había asoleado toda su vida en Schwarzmeer, en su presencia las mujeres tendían a desarrollar lo que Marjoribanks en Cándida llama lamentos de Proust. No se había dejado enamorar. Desde el comienzo, Gurdjieff desaprobó la tempestuosa relación por discrepante y diversificante. Orage era su, entre comillas, superidiota, mientras que Jessie, por el contrario, era una joven americana cuyo tren de vida estaba fuera de proporción con su situación, que entraba dentro de la categoría de, entre comillas, idiota retorcido. Esto lo cuenta en La vida es real solo cuando yo soy. Fritz Peters, a quien Gurdjieff adoptó como una especie de viernes juvenil, fue testigo de un celebrado encuentro cuando Jessie y Orage llegaron al Prioré ese verano. Y nos cuenta: Gurdjieff estaba de pie junto a su cama en un estado que me pareció de furia totalmente descontrolada. Le gritaba a Orage, quien escuchaba pálido e impasible de pie junto a una ventana. Tuve que pasar entre ambos para dejar la bandeja sobre la mesa. Mientras avanzaba, parecía que la furia de la voz de Gurdjieff me desollaba. Orage, un hombre alto,
se veía amedrentado, encogido, aplastado contra la ventana, y Gurdjieff, que no era muy alto, parecía inmenso, la verdadera encarnación de la ira. De repente, en un instante, la voz de Gurdjieff se detuvo. Su personalidad cambió por completo. Me sonrió ampliamente y en calma y apaciguado me indicó que me retirara. Y prosiguió su furiosa andanada con la misma fuerza que antes. En cambio, había sido tan rápido que no creí que Horace hubiera notado ningún quiebre del ritmo. Esto lo cuenta Fritz Peters en su libro Recordando a Gurdjieff. Es posible que este melodrama se desatara por cuestiones de dinero o diferencias en el tema editorial, pero es más probable que fuera Jessie la que encendió la mecha del despliegue de fuegos artificiales de Gurdjieff. Ella nunca renunciaba a señalarle las ambivalencias, con aire muchas veces lindante con la insolencia. El análisis personal de Horace de la relación triangular es sutil y autoexaltante. Su conclusión es que Gurdjieff me veía como alguien que vino con él desde otro planeta con una tarea a realizar, pero yo me había enamorado de una nativa y esto interfería con su meta. El 3 de octubre de 1925, Horace y Jessie regresaron a Nueva York. La tarea, entre comillas, y la nativa en amable competencia por la posesión del editor. Gracias por escuchar hasta el final de este audio video. Si les gustó, reenvíenlo a sus amigos. Colaboran así en el diseminar este valioso conocimiento. Nuevamente, muchísimas gracias por oír y agregar un clic en me gusta.